replicación. Claro, por un lado es más difícil de replicar. Y mientras más divisiones tenga la célula, esos telómeros se acortan, lo cual es un indicativo del envejecimiento celular. Entonces, los telómeros justamente tienen esa disposición tridimensional de 3 hebras de ADN. Ya no estuvo tan lejos, señor. Y habrá algún momento en el cual el ADN tenga 4 plegues. ¿Qué se acuerdan ustedes de la base de la meiosis? ¿En qué se diferencia la meiosis de la mitosis? Ya, aparte del tipo celular, aparte que se reduce el número de cromosomas. ¿Qué es lo que genera la variabilidad genética? El crossing over. ¿Y cuál es la evidencia citológica, microscópica del crossing over? Es que llegó a genética. ¿Cuál es esa evidencia que deberíamos observar al microscopio para decir que hubo crossing over? La formación de quiásenas. Eso es básico, por decirlo. Y durante la recombinación homóloga, el ADN va a formar una cuádruple hélice, de esta manera que permita, ¿qué cosa? El intercambio de fragmentos. Y eso es lo que da lugar a la variabilidad genética. Si no, imagínense, seríamos clones de nuestros padres, nuestros ancestros. No habría variabilidad genética. Eso es importante, y en este tipo de conformación el ADN tiene cuádruple hélice. Entonces, eso, miren, es parte de los primeros estudios a nivel estructural, y eso se lo decimos al señor Pinotal. Pero en el caso particular de proteínas, la base estructural de las proteínas más abundantes, que son las proteínas globulares, se debe a los estudios de Max Perutz y John Kent. Ellos estudiaron sobre todo la base de la formación de las globinas. ¿Y cuáles son las dos globinas más conocidas por ustedes? Las dos globinas más conocidas. La hemoglobina y la ioglobina. Una de ellas está en la sangre y la otra está en el músculo. El color rojo de la carne, por si acaso, no es sangre, es mioglobina. Algunos piensan que estaban consumiendo sangre. Eso se debe a la mioglobina, al grupo E. Pero estas dos proteínas, la hemoglobina y la mioglobina, ¿qué tienen en común? Ambos se van a encargar de transportar oxígeno. La principal diferencia es que la hemoglobina tiene 4 subunidades y la mioglobina tiene 1 subunidad. La hemoglobina está en la sangre y la mioglobina está en el músculo. ¿Cuál de las dos proteínas tendría mayor afinidad por el oxígeno? ¿La hemoglobina con 4 subunidades o la mioglobina con 1? ¿Qué dicen ustedes? ¿Te requiere mayor cantidad de oxígeno? Muy bien, ahí hay otro concepto importante, que es a qué cantidad de oxígeno se satura esa molécula. Entonces vamos a hacer una gráfica para que puedan analizar. Es primeramente la presión parcial de oxígeno en la sangre no es la misma que la presión parcial de oxígeno en el músculo. El músculo, por definición, es anaeróbico. En cambio, la sangre es aeróbica. Entonces, si hacemos una gráfica de esta naturaleza, donde a medida que aumentamos la presión parcial de oxígeno, vamos a analizar en qué punto estas moléculas se saturan, porcentaje de saturación. Y esas gráficas son bastante interesantes por su comportamiento sigmoideo. Por ejemplo, esta es una de las proteínas, puede ser la hemoglobina o la mioglobina, y esta
¿Qué voy a considerar yo para evaluar el porcentaje de saturación? Tengo que considerar a qué valor de oxígeno se llega a la saturación de esta proteína. Pero, ¿voy a considerar el 100%? No. Voy a considerar la métrica del 50% de la saturación de esta molécula. 50%. Y si yo trazo una línea paralela, voy a tener dos puntos de corte. Aquí y aquí. Y esto obviamente va a extrapolarse a estos dos puntos. Punto 1 y punto 2. Esta es la curva 1 y esta es la curva 2. ¿Cuál es la diferencia entre la curva 1 y la curva 2? En términos prácticos. ¿Cuál de las dos moléculas se satura más rápido? ¿Sí? Porque llega más rápido a su 50% con menor presión parcial de oxígeno. En cambio, la 2 requiere más oxígeno para poder saturarse. La mioglobina, ¿no? En ese concepto, entonces, ¿cuál de las dos sería más afín al oxígeno? La segunda. ¿Cuál sería más afín al oxígeno? La que se satura más rápido. La mioglobina. Y la que se satura más lento es la hemoglobina.